Cordial saludo. Bienvenidos a esta presentación para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, materia Epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación. Mi nombre es Rafael Augusto Caicedo Duarte. Esta presentación tiene por título Una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. En investigación educativa es muy importante el reconocimiento de distintos elementos que conforman este proceso. Por tanto, es fundamental para un investigador reconocer las características principales de la generación de nuevos conocimientos. En tal sentido, se hace necesario identificar aspectos que se relacionen en torno a los procesos de investigación. A continuación, se realiza una presentación sobre una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa desde una perspectiva epistemológica. Entonces primero vamos a estudiar o a determinar qué sería la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que afronta la teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento la afronta teniendo por objeto tres conceptos fundamentales que serían el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. En cuanto al primer objeto de interés de la epistemología sería el conocimiento, que se entiende como un proceso mental que se presenta en la generación, concepción o nacimiento de las ideas. Este conocimiento tiene por órgano fundamental lo que se desarrolla en el cerebro. Si bien la investigación ha avanzado mucho en la determinación de cómo se comportan estas interacciones en nuestros cerebros, todavía no es posible identificar específicamente qué tipo de conocimiento y cómo se genera en nuestro cerebro. Sin embargo, si se tiene en cuenta algunas características de cómo se forman las ideas. Entonces, las ideas tienen una facultad que sería la razón-entendimiento, una actividad que es la formación de los conceptos, un resultado que serían los conceptos, juicios y raciocinios que se pueden realizar, y el lenguaje, que es el instrumento que es necesario para darle forma a los conceptos y juicios, y de esa forma, teniendo en cuenta todos esos aspectos, se presentan las ideas. Ahora bien, el conocimiento también tiene un origen diferente dependiendo de la postura filosófica que se tenga. Entonces, si pensamos en el racionalismo, la razón entiende que la razón como la auténtica fuente del conocimiento humano. El empirismo considera la experiencia como la fuente del conocimiento. El intelectualismo establece que la experiencia y la razón tienen parte en la producción del conocimiento. El apriorismo dice que el conocimiento humano presenta elementos a priori e independientes de las experiencias. Ahora, dependiendo también de esta posición filosófica, también se presentan unas posibilidades para el conocimiento. Una de estas es el dogmatismo, el cual considera que la posibilidad de contacto entre el sujeto y el objeto. También se identifica el escepticismo, que según este el sujeto no puede aprender del objeto y no existe verdad alguna. En el subjetivismo y relativismo consideran que hay verdades limitadas. En el criticismo se examina todas las afirmaciones de la razón humana. La esencia del conocimiento, entonces dependiendo también de estas posturas filosóficas, me presenta distintos tipos de soluciones. Entonces, por ejemplo, pueden haber soluciones premetafísicas, como el objetivismo y el subjetivismo, soluciones metafísicas como las presentadas en el realismo, el idealismo y el fenomenalismo, o soluciones teológicas como las presentadas en el dualismo y teísmo o en el monismo y panteísmo. El segundo objeto importante de estudio en la epistemología sería la ciencia. Al igual que con la filosofía, no existe un consenso sobre su definición, pues esta depende del enfoque epistemológico que se tome. Y recordemos que también los enfoques epistemológicos dependen también de la postura filosófica que se tenga frente a lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser de esta ciencia, de esta definición de ciencia desde un enfoque epistemológico, lo planteado por Habermas, quien considera que hay tres tipos de ciencia, entendiendo el tipo de interés en el que está basado. Entonces, una ciencia de tipo empírico-analítica que se basa en el interés técnico, una ciencia de interés histórico-hermenéutico que se interesa en que se basa en el interés práctico, o una ciencia de orientación crítica que se basa en el interés emancipatorio, ¿cierto?
Otro tipo de visión de la ciencia es que tiene por objeto la generación de teorías, y estas teorías a su vez tienen en cuenta definiciones, conceptos y proposiciones que dan forma a esta teoría. Al igual que lo que he dicho para Habermas, para otros pensadores como Bung, existe una división de la ciencia entre ciencias formales y ciencias factuales. Estas ciencias formales son aquellas ciencias exactas que son autosuficientes por sí mismas, como lo son la lógica y las matemáticas. Y existen ciencias factuales que dependen de los resultados experimentales y se ocupan de los hechos. Y los hechos son los que le dan forma a este tipo de ciencias. Dentro de ellas encontramos las ciencias naturales, las biosociales y las ciencias sociales. El tercer objeto de estudio para la epistemología sería la investigación científica, que es una actividad propia de la mente que tiene en consideración algunas características, es decir, que es sistemática, controlada, empírica, moral, crítica, pública y que está sujeta a la falseación. Se basa en las teorías y en las hipótesis y tiene como propósito dos propósitos fundamentales, que serían producir conocimientos y teorías y resolver problemas prácticos. Ahora, esta investigación científica se relaciona también con la investigación educativa, por cuanto el concepto de educación también lo hemos visto o se ha tornado hacia las ciencias. Entonces, la investigación educativa tiene fuerza o toma fuerza desde el paradigma que nosotros tomemos como referente. En mi caso, que estoy interesado en la movilización de competencias matemáticas, define mi paradigma o el paradigma filosófico o la corriente filosófica que desde las matemáticas, desde la educación matemática me interesa. En este caso sería la construcción social del conocimiento o la construcción sociocultural de la matemática, o sea, que el estudiante aprende en el aula de clase por las interacciones que se presentan en las negociaciones comunicativas que se presentan entre estudiante y docente y estudiante. Entonces ese sería como el enfoque que me rige a mí para definir. Entonces, una vez uno tiene una postura clara, epistemológica clara, entonces puede definir también una postura filosófica. Entonces uno puede también definir la postura epistemológica de cómo identifica las ciencias de la educación, y este enfoque me puede a mí devenir en cómo yo puedo también orientar esta investigación en este campo educativo. Por último, debo decir que una vez realizada la actividad de construcción de esta presentación, una nueva forma de aprender y investigar en materia educativa desde la perspectiva epistemológica, podemos reflexionar sobre la importancia que como investigadores en educación tiene el tomar una postura epistemológica clara frente al fenómeno educativo, de nuestro interés en particular la movilización de competencias matemáticas, por cuanto delimita nuestra visión del problema, así como se toma norte particular en cuanto a la forma en la que afrontaremos la tarea investigativa, por cuanto se develan posibles metodologías, así como un posible marco teórico sobre el cual nos podemos apoyar. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.